Buenos días, buenas tardes, buenas noches donde quiera que se encuentren. Yo soy Darío Villegas y este es un nuevo tutorial, el cuarto del trabajo que estamos haciendo con la baraja del buen viajero. En este caso pues tenemos una lectura con 4 cartas. En el primer lugar, que representa al consultante o el tema de consulta, tenemos el condicionamiento a la carencia. Se trata del despliegue constante de las emociones y reacciones vinculadas a los acontecimientos dolorosos no resueltos del pasado personal, familiar o colectivo, proyectados de manera imaginaria sobre el presente y el futuro. Las creencias de indignidad y de carencia, el miedo a que lo que alguna vez ocurrió se repita una y otra vez en nuestra vida. Estos contenidos de conciencia traumáticos se expresan de manera ideológica como pesimismo o fatalismo, lo que se conoce también como el saboteador interno. Hablamos del peso de la historia personal y el poder que tiene esta para determinar el modo en que vivimos. Es tanto una posesión emocional como un modo de pensar. Implica la creencia en el destino como una fatalidad absurda y predeterminada. Esta creencia funciona como una magia inversa. Produce justamente aquello que se teme o se quiere evitar. En segundo lugar, tenemos al maestro interior. Corresponde a nuestra voz interna, que puede ser la inspiración, la intuición o bien la sabiduría del alma, accesible mediante el silencio y la meditación. Señala tanto los aprendizajes como el desaprendizaje, la curiosidad, el interés. También lo que el Zen denomina mente de principiante. En tercer lugar, aparece la poiesis, palabra griega que designa tanto la poesía como el quehacer de la creación. Aplicando nuestra imaginación, creamos nueva realidad. Hacemos aparecer aquello que no existía antes: arte, técnica y objetos. Creamos también el sentido, un hacia dónde ir, el cómo y el para qué de nuestra experiencia. En cuarto lugar, la aceptación nos habla de centrarnos en nosotros mismos a pesar de que el entorno sea o parezca un caos de objetos y de sensaciones. La realidad es como es, no como quisiéramos que fuera. Aún así, podemos encontrar la paz necesaria para actuar sin ofuscación, a condición de que dejemos de luchar encarnizadamente contra todo y contra todos para imponer un modo fijo de entender las cosas. Aquí es importante notar cómo el condicionamiento a la carencia que dejamos en primer lugar contamina y oscurece la capacidad para atender la sabiduría de nuestro ser interno e incluso para creer que exista algo semejante. ¿Qué se escucha entonces como la voz de la verdad? ¿A qué se entrega la atención en este caso, sino al vocerío disperso del yo o al desorden que proviene del inconsciente colectivo? En este orden de ideas, nuestra poiesis, aquello que creamos como circunstancias internas o externas, resulta distorsionado por nuestras creencias negativas. Empleamos nuestro poder de manera inconsciente para atraer todo lo que no queremos y aquello que aceptamos. La siguiente carta, aquello en lo que nos hemos centrado, resulta convertido en un amasijo confuso de pensamientos y emociones que hacemos girar a nuestro alrededor. Más abajo aparece la carta del sufrimiento. Buda señala al respecto el vínculo entre deseo y sufrimiento dado por la aversión y el apego.
También nos dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Se refiere a lo que la mente discursiva hace con el dolor: amplificarlo, convertirlo en estado crónico, sea por negarlo, no aceptarlo, huir de él, o porque la mente extrae toda clase de conclusiones incontrovertibles y destructivas a partir del dolor. Hay un narcisismo implícito en el sufrimiento, evidente en el hecho de que quien sufre se aferre a tener la razón. Se ha dicho que preferimos tener la razón a ser felices. En consecuencia, no es posible actuar con acierto. Aparece la indecisión, vacilamos, dudamos frente al poder, al saber, al deber o al tener. ¿Podré hacerlo? ¿Sabré cómo? ¿Será conveniente? ¿Bueno o malo? ¿Tendré recursos para llevarlo a cabo? La carta del propósito es inversamente proporcional a la indecisión. Está directamente vinculada con la acción. Representa el enfoque, la voluntad y la atención. Es el intento y nos habla de la capacidad de movilizar nuestra energía creadora, simbolizada por el fuego, para suscitar o producir el efecto deseado. Esto es, realizar nuestros proyectos. Nos plantea la importancia que tiene el desde dónde hacemos las cosas, desde cuál estado de conciencia. Supervivencia, agresividad, serpiente. Egoísmo, cálculo, el jaguar. Amor, generosidad, el colibrí. O sabiduría, síntesis, el águila. En el caso de esta lectura, el desde dónde está amarrado al temor y al sufrimiento. Se sobrevive. En consecuencia, al final, aparecen el desequilibrio, el caos y las falsas compensaciones. La carta del exceso implica un desorden grave. Un componente femenino emocional, delirante, cabalga sobre un componente masculino racional, sometido y ciego. No sabe para dónde va y por ello se dirige directamente hacia el peligro. Aparecen las satisfacciones sustitutivas, la compulsión, la adicción, la falsedad, la locura. En la primera línea de 4 cartas, la primera, abiertamente negativa, cambia el sentido de las otras. En la segunda línea, encontramos una sucesión más fácil de interpretar, en tanto se presenta de manera lineal, mostrando cómo la ignorancia sobre las causas del sufrimiento nos ofrece una falsa salida en la búsqueda desesperada de placer como forma de compensación, lo que a la larga empeora las circunstancias dadas. Es interesante observar la simetría interna que aparece en esta lectura en la relación vertical de las cartas. Fatalismo y sufrimiento. Voz interna e ignorancia. Creación y propósito. Aceptación del desequilibrio como modo de vida. En suma, estamos frente a un cuadro de creatividad bloqueada por las creencias y el sufrimiento. La baraja del buen viajero no está concebida para adivinar el futuro, sino para visualizar los componentes de una situación dada con el objetivo de ampliar nuestro estado de conciencia. Podemos preguntarnos entonces con qué queremos quedarnos y qué es lo que está sobrando. Hagamos la prueba. Para empezar, removemos la primera carta identificando los acontecimientos vinculados a nuestras emociones y creencias condicionantes, por lo general ocultos en la memoria inconsciente, sea mediante la terapia o la recapitulación. Nuestro pasado no cambia, pero sí el modo como lo interpretamos y también la medida en que nos afecta. Podemos dejar de sufrir,
no vale la pena ser un mártir. El sufrimiento en sí no tiene ningún mérito a menos que se asimile en forma de aprendizaje. Entonces, habremos tomado una decisión trascendental para nuestra vida y en consecuencia tampoco experimentamos la compulsión obsesiva de sustitutos para nuestras carencias. Lo que nos queda para rehacer la vida es la mente de principiante, dispuesta a aprender de sus errores y la capacidad de expresar nuestra creatividad en una relación correcta con el propósito de vida. Se hace posible en consecuencia centrarse y vivir en plenitud expresando nuestros verdaderos potenciales, que sin lugar a dudas es lo que nuestra conciencia ha venido a experimentar en su envoltura humana. Bueno, queridas amigas y amigos, espero que este video les haya sido de utilidad para comprender cómo funciona la baraja, cómo podemos interpretar las relaciones de cartas, cómo unas cartas modifican a otras, y me despido de ustedes deseándoles salud y suerte.